Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Libro de Daniel, capítulo 9, del verso 1 al verso 4. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Con la ayuda del Señor, yo quiero brevemente hablarle acerca del tema, la clase de oración que Dios responde. Díganlo fuerte conmigo, la clase de oración que Dios responde. Hermanos, yo creo que todos cuando oramos anhelamos que Dios nos escuche, ¿verdad? Porque es el anhelo de nuestro corazón, de nuestro deseo de lo más profundo de nuestro corazón es que Dios escuche nuestra súplica, que Dios escuche nuestra oración. Y antes de considerar algunos factores importantes, quiero que vayan conmigo a un pasaje hermoso que está en Juan capítulo 15, verso 7. Porque es probable que usted y yo hemos hecho oraciones y todavía no hemos recibido respuesta. Pero mire, aquí en este verso hay dos condiciones. ¿Qué dice la palabra? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice, hermano? Y os será hecho. Entonces vamos a repasar estas dos condiciones. Si permanecéis en mí, diga conmigo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces aquí podemos ver, hermano, de que yo tengo que revisar de qué manera estoy acercándome a Dios, estoy orando y cuál es mi condición. Dios dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ustedes tienen la autoridad de pedir cualquier cosa que quieran y mi Padre le va a responder. ¿Cuántos creen esto? O sea, Dios pone condiciones. Cuando uno dice, lee en la Biblia que Dios lo va a bendecir, a veces esa bendición es condicional. Por ejemplo, hay un sí condicional. Dice en 2 de Crónicas 7:14, sí se humilla mi pueblo. ¿Verdad? Hay condiciones. Entonces vamos a entrar en materia. Cuando leemos este hermoso pasaje en el libro de Daniel, podemos ver que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y déjenme aproximarme a la edad que Daniel tenía. Era un adolescente, probablemente 15, 16 años. Y fue llevado cautivo a Babilonia y cuando uno estudia, ¿verdad?, la historia de Israel y la historia del cautiverio, uno se da cuenta que cuando Daniel está escribiendo estas palabras, tiene aproximadamente 85 años. Yo leía, hermano, que la vida humana se divide prácticamente en 3, 4 partes, ¿verdad? Lo que es la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, la edad madura y también se habla de la tercera edad, que es después de los 60 años.
Y hay muchos científicos, ¿verdad?, que creen que realmente lo más fuerte del deterioro celular es de los 40 años en adelante. Algunos creen que se comienzan a debilitar las células y ya no se reproducen igual después de los 25. Pero lo cierto es de que uno envejece. Alguien dijo, yo reprendo eso, hermano. Siempre queremos tener esa eterna juventud, ¿verdad? Pero mire, Daniel llega aproximadamente de unos 14, 15 años a Babilonia y cuando tiene ya 85 años, que es una tercera edad, yo puedo considerar algunas cosas muy importantes. Daniel, a pesar de que estuvo como en 3 diferentes administraciones o reinos, él permaneció siempre prosperando. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque en Babilonia hubieron 3 imperios que gobernaron y Danielito siempre estaba ahí. Entonces, voy a extractar algunas lecciones porque yo quiero que Dios escuche mis oraciones. Diga conmigo, yo quiero que Dios escuche mis oraciones. Y aquí está la primera lección. Dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Diga conmigo, dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Este es el paso de escuchar a Dios. Dios siempre da el primer paso en tu vida. Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros servimos a Dios porque Él nos sirvió primero. ¿Qué dice la Biblia? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe por qué usted le da a Dios su servicio? Le da sus ofrendas, le da con generosidad, porque antes de usted darle, Dios le dio primero. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros le damos a Dios porque Él nos dio primero. Entonces, qué interesante. Diga conmigo, el aire que respiro, cada latido de mi corazón, mis talentos son un regalo de Dios. A veces no nos notamos eso, ¿verdad? Ay, yo respiro. Sí, de gracias a Dios que respira. Mi corazón sigue latiendo. Usted sabe que el corazón es un órgano involuntario. Desde que usted nace, su corazón late y late y late y late. Pero llega un momento que da el último latido. Dicen los que estudian el cuerpo humano que el corazón late más de 100,000 veces en 24 horas. Qué tremendo, ¿verdad? La habilidad que usted tiene, ya sea en su trabajo, en su empresa, esa capacidad que Dios le ha dado, esa inteligencia, son regalos de Dios. Dios nunca te pedirá que hagas algo que Dios no haya hecho por ti. Qué lindo, ¿verdad? Dios nunca le va a pedir a usted que haga algo que Él no lo ha hecho primero. Usted ama a Dios porque le amó primero. Usted le sirve a Dios porque Él le sirvió primero. Usted le da a Dios porque Él le dio lo máximo, le dio a su único hijo en esa cruenta cruz. ¿Cuántos dicen amén? La oración es recordarle a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste esto, te pido que lo cumplas en mi vida. ¿Cómo puedes escuchar a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Hermano, pero ¿cómo permito que Dios me escuche? Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Daniel hizo esto precisamente, él tenía 85 años cuando llegó a Babilonia, era tan solo un adolescente. Los babilonios derrotaron a los asirios, los persas derrotaron a los babilonios. Daniel sirvió en 3 diferentes reinos o gobiernos. Babilonia es el actual Irak. Los asirios o persas es el actual Irán. Jeremías había profetizado, ustedes estarán cautivos en Babilonia durante 70 años, luego regresarán del cautiverio a Jerusalén.
Quiero que vaya conmigo a los primeros 2 versos que leímos aquí en Daniel capítulo 9, porque voy a ir extractando algunas joyas maravillosas. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Qué dice el verso 2? En el año primero de su reinado, yo Daniel, ¿qué dice, hermano? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. En otras palabras, Daniel y Jeremías fueron contemporáneos. Daniel es llevado cautivo a Babilonia y Jeremías se queda en una Jerusalén destruida totalmente. Entre más leas este libro y aprendas, más oraciones tendrás contestadas. Debemos conocer este libro y aprender del mismo. Eso es lo que hizo Daniel. Comenzó a leer la palabra que había sido revelada por Jeremías. Y entonces Dios dice, si tú te empapas de la palabra, lees mi palabra, tendrás más conocimiento de mi perfecta voluntad y tendrás la capacidad de entenderme, y al entenderme vas a tener más respuestas a tus oraciones. O sea, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué orar y cuándo orar? O sea, hay un momento cuando usted tiene que pedir, un momento cuando usted tiene que escuchar, un momento cuando usted tiene que agradecerle a Dios. Entonces, qué maravilloso. Si yo estoy orando y no recibo respuestas, debo revisar estas 2 condiciones. Diga conmigo, hombres y mujeres fuertes. Hermano, yo le voy a dar un consejo. Practíquelo, pero no se le olvide. Practique orar 3 veces diarias como lo hacía Daniel, espacios de 5 minutos. 3 espacios de 5 minutos diarios. Daniel y Jeremías vivieron en la misma época. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y Jeremías se quedó en Jerusalén. Tanto Daniel como Jeremías eran hombres de oración. Y esto es importante, hermano, porque cuando nosotros formamos el hábito de buscar de Dios en oración, no haga oraciones kilométricas, ¿verdad? Ore, comience con 2, 3 minutos y hágalo 3 veces al día. Lea 3, 5 versículos de la Biblia, forme ese hábito. Entonces, entre más promesas de Dios usted lea, sus oraciones van a tener respuesta. Entonces, diga conmigo, tengo que escuchar a Dios. ¿Y de qué manera vamos a escuchar a Dios? Leyendo su palabra, viniendo a la iglesia. Mire, Dios tiene diversas formas de hablarnos. Nos habla por su palabra. Raulito mencionó el Salmo 19, ¿verdad? Donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios tiene 2 libros de texto. Uno es la palabra revelada, es decir, la Biblia, y el otro es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, en una noche estrellada, vea usted el cielo. Son miles o millones de estrellas. Por eso David decía en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengan de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. Hermano, la naturaleza habla de la grandeza de Dios. Entonces, yo quiero que vea por favor conmigo algo muy importante. En Jeremías 29, verso 10, este es el profeta Jeremías. Porque lo primero es, yo tengo que escuchar a Dios o de permitir que Dios me hable para después hablarle. Jeremías 29, 10, mire lo que dice. ¿Lo tiene conmigo? Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué
¿Qué dice el versículo 11? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Imagínense, ¿cómo creer esta palabra si los judíos habían sido llevados cautivos? Están como esclavos en el exilio. Es como que nosotros estemos en una condición difícil, traumática, de necesidad, y venga un siervo de Dios y nos diga: mire, hermano, hermana, Dios dice que no importa la circunstancia que usted esté pasando, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea relacional, ya sea familiar, Dios dice que los planes que tiene para usted son planes de bienestar y no de calamidad. Dice usted, creer eso y la condición en que estoy, pues eso mismo le pasaba a Jerusalén. Ahí estaban en el cautiverio y dice la palabra del Señor claramente, el verso 11, regresemos al verso 11. Entonces, el verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos, ¿qué dice? Que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien. Dice usted, pero ¿será cierto? Pues Dios es fiel, sus promesas son fieles. Entonces yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Mire, Dios tiene diversas formas de hablarlo. Dije por la palabra, por la predicación. ¿Sabe de qué otra forma Dios habla? Por las circunstancias. ¿No será que Dios me está diciendo algo? Se lo puedo comprobar con la Biblia. Dios habla no solo por la palabra, no solo por una voz audible. Dios puede hablar por revelación, por sueño, por visión, pero también habla por las circunstancias. No sé lo que usted está atravesando en este momento, pero la voz de Dios es tan clara muchas veces que algo nos está diciendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el Salmo 81, verso 13. Dios, a través de toda la escritura, quiere que usted y yo escuchemos su voz. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire qué dice el verso 12, el verso 14, leamos el verso 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El verso 15. Pero el verso 16 es increíble, hermano. En el 16, mire lo que dice: lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Me gusta leer lo siguiente, el verso 17. Es maravillosa la palabra porque Dios a Israel le hablaba de una y de otra forma. Y aquí en el verso 17, Dios le amonesta a Israel. Y le dice: pero mi pueblo no quiso oírme. Israel no escuchó mi voz. Y de pronto dice que Dios los dejó que anduvieran en su propia voluntad. Y mire, muchas veces Dios nos advierte, pero no nos obliga. Diga conmigo: Dios me advierte, pero no me coacciona, no me obliga. O sea, no somos robots, no somos maquinitas. Dios nos da libre albedrío. Entonces, se nos quedó ahí la lectura, ¿verdad? El verso 16. Hasta ahí. Vamos a considerar algo y yo quiero que usted me ayude en esta hora. Dios dice: hijo mío, ¿quieres que yo responda a tu oración? Escúchame. Una vez yo estaba predicando y alguien dijo: ¿quién le contó mi vida al pastor? Aquí hay alguien, hay espías, dijeron. Y hermano, nada que ver, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? El que tenga oídos, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice. Y qué increíble, hermano, porque a veces nosotros, qué lástima que no vino el hermanito fulano, para él era la prédica. ¿Ha oído usted gente que dice: no vino la hermana?
Qué bien le hubiera caído, ¿verdad?, que viniera. Pero no, Dios nos está hablando, hermanos. Entonces quiero llevarle al segundo factor. Enfoco mi atención en Dios buscándole en oración. Y lean conmigo Daniel 9, verso 3. Vayan conmigo. Daniel capítulo 9, verso 3. Lo tiene. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿en qué? Mire, hermano, si usted platica con alguien, usted va a querer que le pongan atención, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta que les pongan atención? Yo he aprendido mucho de mi esposa, ¿verdad? Que cuando ella me habla, quiere que le vea el rostro. Y si no le veo el rostro, me dice, no me estás escuchando. ¿Ha platicado usted con personas que están hablando con uno y están viendo el celular? Oh, sí, ¿verdad, varón? ¿Y qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted opina de esta persona? Este está despistado, dice usted. Diga conmigo, enfoco mi atención en Dios, buscándole en oración. O sea, Dios también quiere nuestra atención. Mire, los niños son bien lindos. Yo recuerdo uno de mis hijos, estaba, papi, y yo, sí, papi, me dijo y me agarró aquí, mire. No me estás escuchando. Ya se imaginan quién era. Papi, me dijo. Ese mismo muchachito le dije, mira, cuando tengas un problema, decime. Yo no tengo problemas, me dijo. Tenía 5 años. Y risa, yo no tengo un problema. ¿Qué es eso? Ve bien honesto los niños. Escúchame, me dijo. ¿Y qué tal si Dios nos está hablando? Y usted por otro lado, como suizo, ¿va? Haciéndose el que no es con usted. Ahí te hablan vos. Y tal vez con ustedes. Diga conmigo, Dios, yo quiero prestarte atención. Daniel capítulo 6, verso 10. Ese Danielito oraba 3 veces diarias. Daniel capítulo 6, verso 10. ¿Lo tiene? Dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué dice el verso 11? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermano, a Daniel no le importó el edicto que los sátrapes habían hecho, que cualquier persona que orara a otro Dios, que mire, los reyes se consideraban dioses, ¿verdad?, que prestara atención a otro Dios, sería eliminado, sería muerto. Pero a Daniel no le importó, él abrió la ventana y oraba como lo solía hacer. ¿Cuál es el resultado o los efectos, las consecuencias de no buscar a Dios? Porque Dios constantemente nos dice, hijo, búscame. Hermano, a veces en la mañana nuestra conciencia, mire, le voy a decir algo. Fíjese que el alma, lo dije, ¿verdad?, es el asiento de la voluntad y los deseos, pero el espíritu, para mí el espíritu es la parte más delicada y es la parte más sensible. Y yo creo que en el espíritu es donde radica realmente la voz de Dios en nuestra vida. Haga usted algo que no es conveniente y va a sentir en su conciencia que lo que está haciendo no está bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha hablado la conciencia? No, ustedes son de los que llegando a la cama se duermen como benditos. No, hermano, a veces les le va el sueño a uno. Como que hay una reprensión. Eso que hiciste no está bien. La voz de la conciencia es tan, pero tan
tan delicada, hermano, que uno puede hacer que no la escucha, pero es tan persistente y es tan clara. Por eso dice el apóstol Juan, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, mire, ¿cuál es el resultado de los efectos, las consecuencias de no buscar a Dios? Vayan conmigo a Jeremías 2:13. Espero que Dios le hable a usted esta tarde, porque a mí me está hablando. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males, ¿qué dice? Ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, ¿qué pasa cuando usted y yo nos olvidamos de buscar a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, si usted se aleja de la luz, ¿qué va a pasar? Va a habitar en oscuridad. Si usted se aleja del fuego, va a vivir en frialdad. Y eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si usted se aleja de la comunión con Dios, se va a enfriar. Y se aleja de la luz de Dios, porque Dios es luz, dice la Biblia, usted va a habitar en tinieblas. Miren lo que dice Oseas capítulo 5, verso 15. De una u otra forma, uno sabe las consecuencias cuando no está buscando a Dios. Mire lo que dice Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vayan conmigo a Oseas capítulo 6, verso 1. Qué tremenda palabra, hermano. Oseas capítulo 6, verso 1. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató. ¿Y qué dice? Nos hirió. Eso es tremendo, hermano. Mira esta versión como dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. O sea, hay circunstancias que Dios las permite con un propósito. Y no lo tome como castigo, tómelo como una llamadita de atención, ¿verdad? Porque a veces uno está tan enfocado en otras cosas y no le presta atención a lo que es más importante en la vida. Job capítulo 5, verso 18. Hermano, esto es tremendo. Job capítulo 5, verso 18. Porque Él es quien hace la llaga. ¿Y qué más dice? Él hiere. No es el diablo. Hay heridas que Dios las permite, pero también tiene el bálsamo, tiene la sanidad, porque Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Y cuando hablo de salud, no solamente me refiero al cuerpo, sino el alma. El alma se enferma. Esto es precisamente lo que está sucediendo en América y el mundo. No consultamos a Dios, no preguntamos a Dios y ahora tenemos problemas. Necesitamos que sane nuestra ansiedad. Diga conmigo, Dios, sana mi ansiedad. Sana mi depresión. Sana mis temores. Que Dios sane nuestros cuerpos enfermos. Que sane nuestros matrimonios. Que sane nuestras relaciones. Muchas veces el sufrimiento es el resultado de nuestro alejamiento. Hermano, es duro decir esto, pero es la verdad. Hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen las consecuencias. Mira, el pecado es como la tarjeta de crédito. Te dice, paga hoy, disfruta hoy, pero paga mañana. Y con intereses. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, aquellos que de una u otra forma cuando jóvenes fumaron, ¿verdad? Conocí a alguien que me dijo, yo era una chimenea cuando tenía 15, 20 años. Y hoy que fui a los exámenes me salió una mancha en el pulmón, me dijo. Y le dijo el doctor, ¿has fumado? No, le dijo, bien, ya me acordé. Cuando era joven, ahí está la consecuencia. O sea, el cuerpo, hermano, va a sufrir las consecuencias. Si uno ingiere drogas, las neuronas se queman.
Hermano, si uno ingiere alcohol, el hígado sufre. Porque yo estuve en un programa, ¿verdad?, donde se pone un pedazo de hígado de animal en alcohol, se pone blanco. Y cuando uno le pone alcohol al hígado, lo está matando. Después viene la cirrosis y viene el cáncer en el hígado, hermano. O sea que todo tiene una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que usted está buscando en su vida? ¿Qué es lo que usted busca en la vida? ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, esta pregunta sí es directa. No me conteste. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que usted quiere en la vida? Realmente, ¿qué es lo que usted quiere en la vida? Amén. ¿Qué quisiera usted en la vida, hermana, hermano? Ahí va la pregunta más directa, ¿qué es lo que usted está buscando? Algunos buscan fama, otros buscan dinero, pero usted y yo busquemos a Dios. Algunos buscan popularidad, busquemos a Dios. Algunos buscan más ingresos, busquemos a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas? Mire, si lo primero que usted hace en la vida es buscar a Dios y se aferra a Dios, las demás cosas que usted necesite, Dios se las va a dar en su tiempo. Porque Él, hermano, es la esencia de todo. Por Él existen los cielos, existe la tierra, tronos, hermano, potestades, lo visible y lo invisible, hermano, lo presente, lo porvenir, todo existe por Él y para Él. Él es la causa de todo. Y si buscamos a Dios, hermano, todo lo que usted y yo necesitamos, Dios nos lo dará. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dice Daniel, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Mire qué dice Amós capítulo 5, verso 4. Amós capítulo 5, verso 4. Porque él dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme. ¿Y qué dice? ¿Qué es el resultado de buscar a Dios? La vida. ¿Qué dice Proverbios 8:17? Aleluya. Proverbios 8:17. Yo amo y me halla. ¿Qué es lo que usted busca en la madrugada? ¿El café? Está bien el café porque no despierta bien, ¿verdad? Pero antes del café, busque a Dios. Pruébelo 3 minutos, 5 minutos. Papito, y gracias porque me permite vivir este día. Encomiendo a usted mi vida. Lea un versículo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dígame un versículo de la Biblia, vamos a ver, ayúdenme a predicar. Dígame un versículo. Cualquier versículo, una promesa. Uno, solo uno. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Alguien me dice un versículo por aquí? Ah, no. Amén. Salmo 23. Otro versículo. Vamos a ver. Amén. Va, hermano Danilo. Alguien. Si no, voy a tener que señalar dedocráticamente. O me dice uno. Vamos a mover por este lado. No, hermanos. No hay nadie más. Un versículo. Amén. Otro versículo. Mire lo que dice Jeremías 29:13. Hermano, quizás no voy a terminar todos los puntos porque me estoy deteniendo en esto. Yo quiero que Dios escuche mi oración. Primero tengo que oír, escuchar a Dios y luego tengo que buscarle. ¿Qué dice Jeremías 29:13?
Y me buscaréis, ¿y qué dice? Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a Hebreos 11:6. No, yo quiero que Dios escuche mi oración. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, ¿qué dice, hermanos? Oh, Dios recompensa, Dios gratifica a los que le buscan. Hermano, olvídese de la aprobación de la gente, pero si Dios aprueba lo que usted está haciendo, usted va a tener éxito. ¿Qué es el secreto, hermano, que usted tiene? Es que yo busco a Dios. Mire, usted ya está viejo y no se ve tan viejo como debería de verse. Es que yo busco a Dios. Hermano, mire, es que usted quizás no gana mucho, pero le abunda todo. Aleluya. Come bien y queda satisfecho. Se viste y está contento, ¿verdad? Aleluya. Entonces Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Pero todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿Qué dice Lucas 12:31? Lucas 12:31. Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios. Y si usted lee el contexto de este pasaje, ahí habla de alimento, habla de vestido, habla de todo. Busque el reino de Dios. No busco riquezas, busque a Dios. No busque fama, busque a Dios. No busque placeres, busque a Dios. Si yo primero soy en tu vida, dice Dios, me haré cargo de todo lo que necesitas. Aleluya. Dios tiene un cumplimiento para su plan en la soberanía divina. A nosotros nos corresponde orar para que se cumpla en nuestras vidas su propósito. Santiago capítulo 4, verso 2. Si otro punto vamos a ver, gloria a Dios, pero yo quiero que quede esta palabra en su corazón, hermano. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 2. Dice ahí, mire, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no pedís, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que necesitáis porque no pedís. ¿Y qué dice el siguiente verso? O sea que tenemos que tener cuidado cuando pedimos. Pedir para tener el deleite de Dios y no el nuestro. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, esto está claro. Espero que Dios me hable. Enfoco mi atención en Dios buscándole en oración. Y el tercer punto, expreso mis deseos con emoción. Dios tiene que ser una oración con autenticidad, una oración apasionada. A Dios no le interesa tanto las palabras como el corazón. Dios tiene emociones. O sea que cuando yo pido algo, tiene que incluir mi emoción, mi expresión. Si usted pide algo, hermano, la forma como si usted lo expresa, se ve si lo necesita o no lo necesita. Hay lo que es el lenguaje corporal. O sea, hay personas que hablan más fuerte, no con lo verbal, sino el lenguaje corporal. La forma como se pone de pie, cuando usted saluda a una persona, cuando usted le presta atención. Por ejemplo, hace poco llegó un oficial y me dio la mano, pero me la dio muy fuerte. Y vine yo y saqué la potencia que tengo. ¿Cómo está, camarada? Le dije yo, ¿verdad? Dicen que darle así muy suave es mala educación. Como que hay que expresar, ¿verdad?, una emoción. ¿Sabe que Dios se enoja? ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Por eso yo soy celoso. Dios se entristece. Dios se alegra. ¿Cuántos creen que Dios tiene emociones? Dice que nos hizo a su imagen. Entonces, el hecho de que usted tenga celo es porque Dios es celoso. Pero hay un celo bueno y hay un celo enfermizo, ¿verdad? Por ejemplo, en el antiguo pacto, cuando un hombre era celoso,
y era algo que él se imaginaba. Entonces tenía que traerle una ofrenda al sacerdote. ¿Cuántas ofrendas teníamos que recoger en este tiempo, verdad? Aleluya. No, pero aquí no hay gente celosa, aquí todos tenemos seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 9:3, me dirigí al Señor mi Dios implorándole con oración y súplicas y ayunando y vestido de sayal y cubierto de ceniza. Dios dice, voy a dejar que coseches los resultados de tus malas decisiones. Implorar es pedir con una profunda pasión, no es simplemente pedir, es en una verdadera súplica. O sea, pedir, cualquiera puede pedir, pero suplicar, rogar, es implorar, hermano, poniéndole todo el interés. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera. Esto se llama clamor a Dios. Daniel está orando de la siguiente manera: Señor, quiero regresar a casa, quiero morir en mi país. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, sin embargo Jeremías se había quedado. Entonces dice Danielito, ya tengo 85 años, me trajeron joven. Ahora mi deseo, yo quiero regresar a mi tierra. Mire, yo creo que es sueño de toda la gente que ha venido a América. Ya cuando uno siente, ¿verdad? Que dice uno, mejor me regreso. ¿Cuántos quisieran terminar sus últimos días en su país natal? Solo a mí, pues. Ustedes puros gabachos son, ¿verdad, hermano? No, yo quiero irme allá, fíjese. Ahí todo el tiempo, no, pero no sé, como que la tierra lo llama a uno, ¿verdad? Pero qué bonito es, hermano. Y yo me imagino ahí en una casita, hermano, teniendo animalitos. Se me queda viendo el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Unas 2 vaquitas. No, hermano, es bien bonito tener vacas, hermano. Tener unos chuchitos. Qué lindo, ¿verdad? Y tener frutas y sembrar. Y que los últimos años uno los viva tranquilo, sin presión, ¿verdad? Qué lindo. Entonces eso se le metió en la cabeza a Daniel. Yo quiero ir a Jerusalén. Yo no quiero quedarme aquí. Quiero regresar, Señor. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos decirle a Dios, Señor, necesito regresar a ti. Hemos estado tan ocupados, distraídos, perdóname, hoy vuelvo a ti en arrepentimiento. No lo tome de todo literal, porque el enfoque es volver a Dios. Diga conmigo, volver a Dios. Hermano, ¿se ha dado cuenta que uno progresivamente y sin darse cuenta se aleja de Dios? ¿Cuántos han notado que a través del tiempo ya no hay esa pasión que había antes? Ya no hay esa entrega que había antes. Y progresivamente uno se está distanciando de Dios. Dígale al Señor, Señor, perdóname. He estado distraído. Quiero volver a enfocarme en ti. Y le llevo al punto 4. Demuestro mi seriedad. Diga conmigo, demuestro mi seriedad. Daniel capítulo 9, verso 3. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios, además de orar y ayunar. Diga conmigo, orar y ayunar. Sabe que muchas personas ya no practican el ayuno. Y yo estaba leyendo un documental de medicina que cuando uno ayuna, hermano, mire qué tremendo lo que sucede, se desintoxica el hígado. Cuando uno ayuna, viene prácticamente una sanidad interna. A veces le echamos tantas cosas dañinas al cuerpo y el hígado dice, ya no resisto más. Y estaba en ese estudio, en eso que estaba leyendo, que en el primer día el hígado, al no echarle toda esa energía, esa grasa que uno le echa, comienza a desintoxicarse y el hígado tiene reserva de energía. Y se desinflama el estómago, el intestino, todo comienza a fluir bien. Y que digamos en el ámbito espiritual, ¿cuánto necesitamos tomar en serio la oración y el ayuno? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Moisés ayunó 40 días? Nehemías ayunó también antes de reconstruir los muros. Jesús ayunó 40 días.
Daniel ayunó. La iglesia primitiva ayunó antes de comisionar los primeros misioneros. Estoy hablando en serio. El ayuno demuestra el nivel de deseo que tienes cuando oras. Alguien me dijo, orar es bueno, pero cuando usted ayuna es como que tengo un carro de doble tracción. Y le llevo a la quinta, le agradezco a Dios por sus promesas. Diga conmigo, le agradezco a Dios por sus promesas. ¿Qué dice Daniel 9:4? Estoy ya finalizando. Daniel 9:4, ¿qué dice? Oré al Señor mi Dios, ¿y qué dice? Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, las misericordias con los que te aman y guardan sus mandamientos. Mira esta versión, dice, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande, temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor, tu amor es inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Una actitud de agradecimiento. Daniel 9:9, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Cuántos creen que necesitamos hacer oraciones con un genuino arrepentimiento? ¿Cuántos creen que con la ayuda de Dios y la fuerza que Él nos da podemos enfocarnos más seriamente en Dios y tomar las cosas con más reverencia a Dios? Hay actitudes que nos avergüenzan, hermano. No sé si usted hay momentos en su vida que dice, ay, yo no sé si va a ser mala palabra que la que voy a decir, pero dice la regué, dice uno, ¿verdad? Sí, porque a veces uno, hermano, hace cosas que no debería de hacer. Pero mire, aquí le doy le doy algo. ¿Qué es la evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios? Que cuando ofendemos a Dios, nos sentimos mal. ¿Cuántos cuando han ofendido a Dios se sienten mal? ¿Verdad que sí? Y Dios dice, Señor, perdóname, ayúdame. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la número 6 es la final, humildemente confieso mis pecados. Y aquí está un verso precioso en Daniel 10:12. Mire, qué precioso verso. Porque yo quiero que Dios escuche mi oración, pero dice, entonces me dijo, no temas, no tengas miedo, Daniel. Tu petición, ¿qué dice, hermano? Desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ello, estoy aquí. Sabe que Dios jamás desecha un corazón contrito y humillado. David lo dijo en el Salmo 51, tú no quieres holocaustos, tú no quieres sacrificios. Los sacrificios de Dios es el corazón contrito y humillado. ¿Quiere usted ser escuchado por Dios? Humíllese, sea humilde, dígale, Señor, yo te he fallado. ¿Cuántos de los que estamos aquí fallamos, hermano? Levanten la mano, ¿verdad que fallamos? Sabe que hubo un rey llamado Ezequías que estaba a punto de morir. Y hizo una oración. Eso está en 2 de Reyes capítulo 20, verso 5. Eso fue fuerte porque Dios quiere escuchar la oración, pero hay un elemento que se llama humildad. Que dice 2 de Reyes 25. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tus antepasados David. Yo quiero que siga leyendo esa parte, es lo último. He escuchado y voy a sanarte. Dios atiende al humilde, pero mira, déjalo al altivo. Hay personas que dicen, si le confieso mis pecados me va a castigar. Para comenzar, Él ya lo sabe. Él quiere que simplemente lo admitas para tu restauración. Cuando admitimos nuestros pecados, Él no actúa con severidad, sino con compasión, misericordia y perdón. Salmo 51:15, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no
te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Yo cierro mi Biblia y yo quiero cerrar con esto. Dios sí está dispuesto a escucharnos, hermano, pero hay que tener una actitud de humildad y confesar nuestras faltas delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el Señor atienda mis súplicas. Y entonces, si yo quiero que Él atienda mis súplicas, tengo que venir con una actitud de sencillez. Porque, hermano, ¿quién no ha tropezado en este camino? El que diga, no, hermano, eso jamás va a llegar a mí. Eso sí, nunca, hermano. No, hermano, no seamos mentirosos. Porque ya sea en un deseo, en una actitud, en una acción, pecamos delante de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestra falta, nuestro pecado y decirle al Señor lo que le dijo David. Tú amas, oh Señor, la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Qué le dijo David al Señor en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe, Señor? Mi pecado está delante de mí. ¿Sabe qué había hecho David? Había cometido homicidio y adulterio. Y sin embargo, él no se alejó, sino que se humilló. Y le dijo, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría, esa alegría que tú das, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No dijo Betsabé tuvo la culpa, es que Betsabé era una mujer atractiva y me coqueteó, me sedujo. No, David dijo, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, ¿sabe? Dios sí está dispuesto a perdonarnos y a escucharnos cuando nos humillamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hay 4 condiciones para que Dios escuche la oración. Si se humilla mi pueblo, diga conmigo humillación. Diga conmigo y oraren. Y buscaren mi rostro. Se convirtieren de su mala conducta. Y aquí vienen 3 promesas. Yo oiré de los cielos. La segunda promesa, perdonaré sus pecados. Y la tercera promesa, sanaré su tierra. Oh Dios dice, yo quiero, Señor. Dígale usted, yo quiero, Señor, que tú escuches. Pues me humillo, te busco en oración, me aparto de esa conducta perversa. Hermano, porque la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos. Hermano, el peor enemigo, dijo Carlos H. Spurgeon, es Carlos H. Spurgeon. El peor enemigo de Víctor es Víctor. Ponga su nombre. Hermano, es que el único que lo va a hacer desistir es usted mismo. Por eso, cada día, digámosle, Señor, yo me humillo delante de ti. Padre, ayúdame, Señor. Esta naturaleza proclime, inclinada a hacer lo malo. A veces uno está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hay que someter esta carne y decirle, Señor, ten compasión de mí, Padre. Ayúdame. ¿Cuántos creen que Dios escucha esa oración?